Alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Salmos 135, versículos del 1 al 4.
Buenas tardes, hermanos y amigos que nos están siguiendo en este servicio de adoración a nuestro Dios, en esta hora en que vamos a aprender más acerca de la palabra a través de nuestra escuela dominical, nuestro estudio bíblico, y que vamos a escuchar el mensaje de nuestro Dios, lo que Dios tiene preparado para nosotros a través de nuestro servicio de adoración. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar orando a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos infinitamente por todas las muestras de tu amor para con nosotros. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos has estado bendiciendo día a día, porque te has estado manifestando grandemente en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú estés con nosotros, que cada elemento de este servicio de adoración sea para honrar tu nombre, para glorificarte, Señor. Sabemos que tú tienes grandes enseñanzas para nosotros, que tú tienes preparado algo grande para nosotros, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, para que esa enseñanza pueda quedarse grabada en nuestras vidas, Padre. Está pues con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo discípulo de Cristo es llamado a testificar del señorío de Jesucristo a toda persona. La Gran Comisión no es exclusiva para pastores, misioneros o evangelistas. Es para toda persona que ha aceptado a Cristo como su único, suficiente y personal Salvador. La palabra de Dios dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Entonces, nosotros somos sacerdotes escogidos por Dios para anunciar el Evangelio. Cada creyente es un mensajero. Todos debemos ministrar para alcanzar a la gente para Cristo. Entonces, cada uno de los miembros de la iglesia, juntamente con los pastores, misioneros y evangelistas, deben anunciar el mensaje de las buenas nuevas. Todos los cristianos debemos comprender la naturaleza de este llamado y responder con nuestras vidas a esta invitación. El evangelismo y las misiones son la tarea esencial de la iglesia, porque Dios desea que todos los hombres sean salvos. Una iglesia que no cumple con esta tarea es una iglesia que no sirve para nada. Si no cumplimos con la Gran Comisión, entonces nos convertiríamos en un club social para hacer labor social, pero no seríamos una iglesia. Todas las actividades que realice una iglesia en bien de sus semejantes y su comunidad son buenas, pero sin cumplir la Gran Comisión, esas obras serían huecas, no tendrían sentido. Para definir el concepto de evangelización, empezaremos mencionando lo que no es evangelización. Primero, una campaña de sanidad corpórea y de milagros no es evangelización. Las personas
no se van a salvar por curar sus dolencias físicas o sus enfermedades. La gente se va a salvar porque sus pecados son perdonados. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas capítulo 10, versículo 20. Orar por la sanidad de los enfermos es bueno, pero no es evangelizar. Segundo, la predicación de leyes morales tampoco es evangelización. En el mundo podemos encontrar hombres y mujeres buenos, moralmente intachables. En la Biblia encontramos ejemplos de ello. Recordemos al joven rico, Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 24, o a Nicodemo, Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15. Porque la salvación no es por obras, sino por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Entonces, ser moralmente buenos no nos salva de nuestros pecados, y por lo tanto, por ser buenos o moralmente intachables, no son perdonados nuestros pecados. Evangelizar es primordialmente hacer un llamado al arrepentimiento. Es mostrarle al hombre lo que realmente es poner de manifiesto las verdades de la salvación contenidas en la Biblia. Es hacer que el pecador recuerde su responsabilidad en la crucifixión y cómo su pecado hirió al Hijo de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Evangelización es ir por el perdido, es predicar que os es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 7. La evangelización es una tarea que se ha asignado a cada uno de los miembros de la iglesia. Es tarea de cada uno de los que han aceptado al Señor como su Salvador. No es tarea exclusiva de pastores, misioneros o evangelistas. Cualquiera que haya sido rescatado del pecado y del infierno tiene el deber de testificar y compartir su fe con los demás. En el libro de los Hechos encontramos un ejemplo de lo que cada iglesia y cada cristiano debe imitar. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 4. No es suficiente un buen testimonio. Es necesario hablar para tocar el corazón del perdido. En el libro de los Hechos podemos ver cuando menos dos cosas importantes sobre la evangelización. Primero, fueron los creyentes, o sea, los cristianos, los que dieron a conocer al mundo la historia de Jesucristo. Y segundo, los instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra de evangelización no fueron solamente los apóstoles, sino todos los cristianos que estaban en constante acción misionera. Muchas iglesias
durante muchos años han centrado su actividad al interior de los templos. Los programas de trabajo y los presupuestos están principalmente enfocados a actividades al interior del templo. Se planean actividades para apoyar a los miembros de las iglesias, campañas evangelísticas al interior de los templos, una gran cantidad de cultos en nuestros templos. Por años hemos concentrado casi todos nuestros esfuerzos en demasiadas actividades dentro de nuestros templos. Una enorme debilidad de estos planes de trabajo es que se nos olvida que el mundo necesitado de la salvación de Dios no va a asistir a estas reuniones. Entonces, si de verdad queremos que los inconversos escuchen el testimonio de Dios, necesariamente tiene que ser por medio de la obra de cada creyente en el lugar donde vive o trabaja. Necesitamos abandonar nuestros templos para que el pueblo de Dios salga a ejercer una influencia en todo el mundo. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue laudado. Mateo capítulo 13, versículo 33. La Biblia dice que es deber y privilegio de todo creyente testificar de Cristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Nadie más puede hacer la obra evangelizadora. Solo el que ha experimentado en su vida el nuevo nacimiento puede hablar de él. Solo el que tiene una experiencia de conversión está en capacidad de guiar a otros a Cristo. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Lucas capítulo 6, versículo 39. La iglesia no debe pasar de alto el mandato de evangelizar. Una iglesia que no evangeliza o no es misionera es engañosa y de poco valor para Dios. Podríamos decir que una iglesia que ignora el mandamiento de evangelizar y ser misionera es una iglesia infiel. Por lo tanto, la evangelización y las misiones deben ser la tarea principal de la iglesia local. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan capítulo 20, versículo 21. Veamos algunos datos. Al día de hoy, mes de septiembre del año 2020, existen en el mundo más de 7.800 millones de personas. Según algunas estadísticas, en el mundo hay 2.500 millones de personas que dicen ser cristianos. Lo que quiere decir que más de 5.300 millones de personas no conocen a Cristo y se están perdiendo. De los 2.500 millones de cristianos, el 49%, es decir, 1.225 millones, son católicos. 550 millones,
que representan el 22%, son evangélicos o protestantes. Aquí incluidas todas las denominaciones. 300 millones, que son el 12%, son ortodoxos. Y el 17%, es decir, 425 millones, pertenecen a iglesias como Testigos de Jehová, Mormones y otras semejantes. En Michoacán, México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, más del 93% de la población se declara católica y menos del 7% es cristiano. Estos porcentajes varían de un lugar a otro. En localidades con pocos habitantes, es decir, menos de 5,000, la población católica alcanza más del 96% y los cristianos son apenas menos del 4%. En localidades con 50,000 habitantes o más, el porcentaje de católicos es de 93.4%, mientras que los evangélicos cristianos apenas son el 6.6%. Esto asumiendo que todos los que no son católicos son evangélicos, lo cual no es cierto, ya que entre los no católicos se incluyen a los Testigos de Jehová, mormones, ateos y otras sectas, lo que nos pinta peor el panorama. Ante esta situación, podemos sacar las siguientes conclusiones. Primero, una iglesia que no es misionera es una iglesia sin mensaje. De nada sirven las obras sociales, las obras en beneficio de los demás, si en estas actividades no se predica el Evangelio. Segundo, todo creyente en Cristo debe ser un evangelista. El método utilizado por Pablo no era ven y escucha, más bien era un método de ir para alcanzar. De igual forma, nosotros debemos ir para alcanzar a los que se encuentran fuera del pueblo de Dios. La forma en que podemos dar a conocer a Cristo como el Salvador personal de la gente es ir y testificar. Tercero, la pasión por las almas de los perdidos es esencial para evangelizar. Esta pasión es la que debe impulsarnos a exclamar, como lo hizo el apóstol Pablo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Si no predicamos con amor el Evangelio a todos aquellos que se cruzan en nuestro camino, nuestro silencio puede hacer que perezcan en sus pecados. Cuarto, la evangelización y las misiones deben ser el corazón de la iglesia local. Dios ha puesto sobre la iglesia la tarea ineludible de evangelizar a nuestra generación. La meta de la iglesia debe ser la evangelización de las almas. Si todas las iglesias fueran evangelísticas y misioneras, tendríamos un mundo mejor. La iglesia que no cumple la gran comisión es una iglesia sin poder, sin fruto y sin amor,
aunque tenga miles de miembros y grandes cuentas bancarias. Quinto, cada iglesia debe tener un programa de evangelismo perenne. Recordemos que las iglesias no crecen por la elocuencia de su predicador, ni por la solidez de sus doctrinas, ni por tener templos atractivos. Las iglesias crecen por su programa de evangelismo permanente. La iglesia que se esfuerza por abrir misiones y que sus miembros testifiquen a los que le rodean, verá cumplidas las siguientes palabras: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos, capítulo 2, versículo 47. Sexto, la voluntad de Dios para los creyentes es que ellos alcancen a la humanidad. Desde el comienzo, Dios amó al mundo. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe comunicar ese amor a la gente de cualquier condición o clase. Es un privilegio del cristiano ayudar a que se conozca el amor de Dios alrededor del mundo. Para terminar, dejemos claro cuál es la misión de la iglesia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. La iglesia también tiene una visión: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 10 y 11. Si de corazón queremos que el Señor Jesús venga ya, entonces debemos predicar el Evangelio a todo el mundo. Es mi oración que la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, sea una iglesia obediente y predique el Evangelio en todo el mundo, empezando con los que nos rodean y llegando hasta el fin del mundo. Así nos convertiremos en una iglesia con mensaje y evitaremos ser una iglesia vacía. Dios les bendiga. Cuando pasó por el fuego, abres caminos donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas. Estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó.
hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más sobre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerás, tinieblas, la tristeza tendría. Unirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no quede duda de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Hermanos, en esta tarde, en este mediodía, vamos a hablar sobre un tema que considero es un tema muy importante para nosotros como cristianos. Un tema que a lo mejor no es muy bien entendido, un tema que para muchos se les hace difícil hablar, pero que es un tema que tenemos que hablarlo y tenemos que entenderlo. Mi oración es que podamos llegar a comprender ese tema y lo podamos llevar a la práctica. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de la santidad. ¿Qué es la santidad? Y para esto me voy a permitir hacer una lectura bíblica en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias te doy por la oportunidad que me das de exponer tu palabra, Señor. Úsame, Padre, y que la enseñanza a través de este mensaje pueda quedar grabada en nuestros corazones. Ayúdanos a escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, en esta época que estamos viviendo, en el cual vemos a una sociedad llena de violencia, en donde vemos una sociedad llena de corrupción, llena de maldad, llena de pecado,
donde el hombre está lleno de violencia, de uno contra el otro, hablar de santidad se convierte en un tema muy místico. Hay personas que piensan que la santidad no existe y que la forma como el mundo está viviendo es algo normal. Y la palabra santo solamente se la atribuyen a esos santos que vemos en las iglesias, santos de palo, santos de yeso. Y como está el mundo, no conciben que una persona normal sea santa o se le llame santa. Yo siempre me acuerdo y me da risa cuando les digo, es que yo soy santo, y se burlan de mí. Pero yo creo que todo estriba en el hecho de que podamos entender qué se entiende por santo, qué es ser santo, qué entiende usted como santo. La realidad de este asunto es que a pesar de que el mundo está corrompido, a pesar de que la gente no entienda los términos de santidad, Dios nos está pidiendo como requisito vivir una vida de santidad, vivir una vida de consagración. Y digo que Dios lo pide porque Él nos dice, sed santo porque yo soy santo. Y si Dios está pidiendo santidad a nosotros, si Dios nos está pidiendo que seamos santos, no debemos estar conscientes que no nos está pidiendo nada difícil. Sería un acto de injusticia de parte de Dios pedirnos algo que no vayamos a poder cumplir. En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nada que no sea santo podrá ver a Dios. Por eso es que todos los que participamos en un servicio en la iglesia, los ministros, o sea, los pastores, los siervos de Dios, deben de ser santos. Los que cantan en el coro deben de ser santos. Los que participan en el grupo de alabanzas deben de ser santos. Los que predican la palabra de Dios tienen que ser santos. Los maestros de la escuela dominical deben de ser santos. ¿Cuándo se vuelve santo alguien? ¿O cuándo se vuelve santo algo? Cuando se consagra o cuando se dedica para ese fin, para adorar a Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué voy a despojarme? Porque Dios quiere que yo sea santo. Él me ha llamado a santidad. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? La voluntad de Dios para mí es que yo me santifique. La voluntad de Dios para usted es que usted se santifique. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo, porque ya hemos sido apartados para Dios. En otras palabras, hemos sido consagrados y ya no podemos vivir como vivíamos antes o como el mundo y nuestras viejas naturalezas. Hablar como ellos ya no podemos vestir como ellos, ya no podemos caminar como ellos o sentarme como ellos. Ya debo caminar como santo, ya debo hablar como santo, ya debo vestirme como santo. Pero entonces aquí surge una pregunta. ¿Qué es santidad? ¿Cuál es la definición de santidad? Y vamos a ver esta definición de santo
partiendo del hebreo. Miren, muchas personas en la Biblia encontraron manifestaciones de la santidad de Dios. Uno de los textos claves es el que relata la experiencia de Isaías, este profeta que tiene una visión, que tiene la visión del Dios de Israel sentado en el trono celestial. Fue el año en que muere el honrado rey de Judá y la gente sufría mucho con la pérdida de este rey, que había sido un rey muy bueno. Sucedió en aquel momento. ¿Qué fue lo que pasó? En su visión, Isaías vio algo que le llamó muchísimo la atención, porque vio a los ángeles en la presencia de Dios, delante del trono de Dios. Y los ángeles no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Aquí la palabra que se está usando en hebreo es la palabra Kadosh, que significa santo. Y está grabada no una, no dos, sino 3 veces seguidas. Y esto de 3 veces seguidas es una manera muy común en hebreo de enfatizar algo. Entonces, ¿qué significa santo en el idioma hebreo? ¿Qué significa Kadosh? La palabra Kadosh significa algo que es otro, o sea, algo que es separado, exactamente lo opuesto de algo que es común. La palabra refleja el sentido de santidad y de consagración. Según el diccionario enciclopédico de la Biblia, la santidad es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. Es una virtud indispensable de todo verdadero creyente. Es un atributo que se le da a ciertos lugares, objetos, días, fechas, acciones, etc. En resumen, ¿qué significa entonces santidad? Significa puro. Significa puro física, ritual, pero sobre todo moral y espiritualmente. Y se debe de traducir, de acuerdo a este diccionario, como separado, o sea, puesto aparte, consagrado. Entonces, cuando hablamos de santificar, hablamos de hacer santo a algo o a alguien, dedicar a Dios alguna cosa, purificar, consagrar, separar. Eso es santificar. Entonces, santo es estar apartado para el servicio de Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo llamaba a los santos que están en tal o cual iglesia, a quienes se refería, no se estaba dirigiendo a los muertos, se estaba dirigiendo a personas vivas, personas como tú, como yo, a los santos que están en Gálatas, a los santos que están en Efesios, a los santos de Tesalónica. Pero ahora, ya vimos que es santo. Entonces aquí surge otra pregunta: ¿cómo una persona puede santificarse? ¿Cómo me puedo santificar yo? ¿Cómo un creyente en Cristo puede santificarse? En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y también en ese mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 15, versículo 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Una persona puede santificarse o puede purificarse a través de la palabra de Dios. De ahí el por qué es importante, hermanos, que tengamos una comunión íntima y personal con Dios. De ahí el por qué es importante que todos los días estemos leyendo la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios y a través de la oración, a través de esa comunión que estoy teniendo yo con mi Dios, es la forma en que yo puedo llegar a santificar mi vida.
En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, también podemos llegar a santificarnos por el Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 13, versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Somos santificados por la sangre de Cristo. Miren, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón a Dios, en ese momento el Espíritu Santo llega a morar en nosotros. Y a partir de ese momento empezamos una vida de santificación, porque ya a partir de ese momento nosotros hemos sido separados, hemos sido puestos aparte, hemos sido consagrados para un servicio a Dios. Pero no debemos de perder de vista una cosa, que la santidad es algo que es progresivo. Veamos qué dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y fíjense en estas palabras, y el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Hermanos, hay personas que piensan que porque ya aceptaron a Cristo en su corazón, y como sabemos, porque eso es una realidad, que la salvación no se pierde, entonces ya pueden vivir su vida como les dé su gana, ya pueden vivir su vida como la vivían antes de recibir a Cristo en su corazón. Al fin y al cabo ya son santos, al fin y al cabo ya la salvación no se pierde. La verdad es que la santidad es algo que es progresivo y no lo podemos perder. Por eso dice, y el que es santo, santifíquese todavía. Mientras tú y yo estemos en este cuerpo, mientras nosotros estemos viviendo en este mundo, tendremos que estar lidiando cada día con todo, con nuestra carne. Por eso Dios dice que el que es santo, santifíquese todavía. La santidad es algo progresivo. Todos los días estamos siendo tentados. Todos los días estamos enfrentándonos al pecado. Por eso es importante que todos los días estemos santificándonos, que todos los días estemos buscando la santidad, leyendo la palabra de Dios, orando a nuestro Dios. Miren, les voy a platicar una situación. Ahora en la semana, en el Facebook, vi un video que me llamó mucho la atención, porque se estaba refiriendo, en una iglesia pentecostés, donde es muy común el que haya pastoras predicando. Decía el encabezado de este video, por lo que me llamó la atención: una sierva de Dios se fue al infierno por su forma de vestir. Yo no sé si ustedes lo vieron, ¿no? Pero me llamó la atención. Una sierva de Dios se fue al infierno por su forma de vestir. ¿Y cuál era el problema de esta sierva? Que predicaba, pero que usaba pantalones. Era una ministra de Dios, pero usaba pantalones. Y que por haber usado pantalones, se había ido al infierno. Hay iglesias, hay congregaciones que tratan de seguir la palabra de Dios al pie de la letra, porque dicen que de esa forma van a buscar la santidad. Y vemos, sobre todo en el lado de la mujer, que le ponen una serie de prohibiciones a las mujeres. Es un ejemplo que quiero poner. Le ponen muchas prohibiciones a la mujer. No se dan cuenta que la palabra de Dios fue escrita en un contexto cultural en donde la mujer vale menos, en donde tienen como leyes todo un tipo de prohibiciones hacia la mujer, como el hecho de no pintarse, como el hecho de usar pantalones o de cortarse el pelo. Y entonces
ellos mencionan que la mujer que lo haga así actualmente en nuestra cultura es una mujer que no puede ser santa, es una mujer que no puede estar en el servicio de Dios. Es más, hay iglesias donde dicen que la mujer no debe de hablar, que la mujer debe de callar, porque así lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era legalista, él era judío y tenía enseñanzas judías, ¿sí? Entonces seguía algunas de las tradiciones de los judíos. Por eso él en su carta, en su epístola, el apóstol Pablo dice que la mujer debe callar en la congregación, pero lo hizo porque él estaba escribiendo en base a una cultura donde él se estaba desenvolviendo, una cultura donde actualmente predomina el Islam y donde actualmente se sigue dando ese tipo de prohibiciones. Pero si leemos la palabra bien, lo que Jesús enseñó, veremos que para Jesús la mujer era muy importante. Y el mismo Pablo, ¿sí?, dice en Gálatas capítulo 3 versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y luego fíjense lo que dice, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Hermanos, el problema de muchas congregaciones es que se están volviendo muy extremistas en este sentido. Buscan que la mujer no hable, buscan que la mujer no predique, buscan que la mujer no haga tal o cual cosa, que no participe ni siquiera cantando. Incluso hay congregaciones que les prohíben el arreglo, el pintarse, por ejemplo, el maquillarse. Hermanos, aún los hombres, muchas veces los hombres, también se nos maneja mucho ese sentido de santidad. Me viene a la mente una experiencia que yo tuve aquí en Morelia, en una iglesia, donde yo iba a predicar. Siempre me ha gustado mucho predicar. Desde que estaba en la Unión de Jóvenes, fui presidente de la Unión de Jóvenes mucho tiempo, y pues seguido me tocaba predicar ahí en la iglesia. Y recuerdo que en una ocasión llegué a predicar, pero hacía mucho calor y no recuerdo realmente cuál fue el motivo, pero no llevaba traje, no llevaba ni saco ni corbata. Y me acuerdo que se me acercó en ese momento uno de los diáconos, acompañado del pastor de la iglesia, que estaba en la iglesia en ese momento, y me dijo, ¿sí?, oiga, hermano, ¿no va a usar corbata? ¿O se va a cambiar? ¿O cómo va a predicar? Entonces me acuerdo que le dije, pues mire, no traigo traje, no traigo corbata. Si no puedo subir a predicar porque no traigo corbata, está bien, no subo. Me acuerdo que el pastor me dijo, es que Lalo, tienes que traer corbata. Y mi respuesta fue con una pregunta. Ok, entonces puedo venir desnudo a predicar, pero con una corbata. Nunca me contestaron esa pregunta, ni el diácono, ni el pastor. Saben, hermanos, la santidad se guarda no pecando contra Dios. La santidad está en la mente y en nuestro corazón. La santidad se refleja en nuestra manera de vivir y no en la manera de vestir. ¿De qué hubiera servido que yo hubiera traído corbata, hubiera subido a predicar, pero durante la semana mi vida no fue una vida de cristiano? Mi manera de vivir no fue una manera de vivir como debe de vivir un cristiano, un seguidor de Dios. Que mi palabra mencionara groserías, maldiciones, que estuviera tomando, emborrachándome, pero el domingo sí, con mi corbata. Dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Y es donde debemos de nosotros buscar la santidad, en nuestra forma de vivir. Es ahí.
Claro, cuando nuestra forma de vivir es de una manera, entonces vamos a ser congruentes y lógicamente nuestra manera de vestir y nuestra manera de comportarnos va a ser totalmente diferente, porque ya no vamos a hacer lo mismo que hacen los que no son separados para el servicio de Dios, los que todavía no han tenido una experiencia personal con Dios. ¿Cómo guardamos la santidad? Si la santidad, o si nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, ¿cómo guardamos la santidad? Pues la santidad la guardamos siguiendo la voluntad de Dios, obedeciendo lo que Dios quiere para nosotros. Yo no puedo decir que estoy en santidad y a la vez participando en chismes o juzgando, siendo extremista. Yo no puedo guardar la santidad si no tengo un tipo de vida que sea irreprensible, donde yo no puedo permitir que nadie pueda estar hablando mal de mí, pero no porque se lo esté prohibiendo, sino porque con mi forma de vivir, con mi manera de vivir, con mi testimonio, voy a enseñar otra cosa. Y eso, hermanos, lo puedo yo lograr. ¿Cómo? Siguiendo la voluntad de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios. El que es padre va a ser un buen padre, el que es madre va a ser una buena madre, los hijos van a ser unos buenos hijos. Me voy a apartar de toda cosa que sea corruptible para guardarme sin pecado para Dios. ¿Y cómo? Pues leyendo la palabra de nuestro Dios, siendo temerosos de Dios. Y temer a Dios quiere decir respetarlo, no tenerle miedo, sino respetarlo, obedecerlo. Quiero concluir con esto, hermanos. Dios no quiere personas santurronas. Dios no quiere personas hipócritas. Dios no quiere personas con una doble moral, que por un lado aparentan ser santas, pero que en realidad no lo son. Personas que aparentan ser buenas, pero que en realidad son malas. Personas que ante la gente de la iglesia, ante los miembros de la iglesia o en la iglesia, son una cosa, pero ya cuando están en sus casas, cuando están en la calle, son diferentes. Dios no quiere personas que vivan una vida de apariencias. Hermanos, estamos viviendo ya tiempos finales. Estamos ya en los últimos tiempos. Y Dios está llamando a su pueblo, Dios nos está llamando a nosotros, Dios está llamando a la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia a cerrar filas, a buscar más a Dios, a buscar más de su presencia. Recordemos las palabras que están en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Recordemos, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, sed santos, porque Dios es santo. Estemos en comunión con nuestro Dios y busquemos esa santidad. Que Dios les bendiga. Sobre mí, ha sido tan
respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos dio de estar reunidos a través de la tecnología para aprender más acerca de su palabra a través de la escuela dominical. Le doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano David Montemayor, a quien él ha estado usando para impartirnos estas
estos conocimientos. Asimismo, le doy gracias a Dios por nuestro grupo de alabanza, que en cada uno de estos servicios que hemos tenido en línea, ellos han estado guiándonos en la alabanza a nuestro Dios a través de la música. Y también le doy gracias por el mensaje que nos trajo en esta tarde. Gracias por todo eso a nuestro Dios. Hemos llegado al final de nuestro servicio de adoración y quiero invitarles para que el próximo jueves, a partir de las 7 de la noche, nos acompañen en el servicio de oración a nuestro Dios. Si usted tiene alguna petición o algún motivo de oración, háganoslo llegar a través de los comentarios de nuestra página oficial de Facebook. Nos encuentran como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, estamos una vez más ante ti y en estos momentos es para agradecerte infinitamente por todas tus bondades y por la oportunidad que nos diste, Señor, de escuchar tu palabra. Haz, Padre, que todas las enseñanzas y todo lo que hayamos aprendido se queden guardadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y que las podamos llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Queremos estar más cerca de ti, queremos tener una comunión íntima contigo, Señor, y ayúdanos sobre todo, Padre, a ser más santos cada día, a seguir trabajando en esa santidad que tú quieres para cada uno de nosotros, porque sabemos que esa es tu voluntad. Está pues con nosotros, quédate en los hogares de cada uno de nuestros hermanos y amigos que estuvieron escuchando tu palabra en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.